Tenemos hoy con nosotros a don Carlos Ruiz y Miguel, que es catedrático de Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela. Y también es otra cosa muy interesante, que es director del Centro de Estudios de Sahara Occidental, lo que parece que es un poco contradictorio con su faceta de catedrático de cosas internas, ¿no? Pero digamos que está con un pie en un espacio y con el otro pie en el otro, ¿no? Y alguna cosa que es un poco creativa, lo que ayuda mucho a una persona como yo que tengo también la intención de definirme como creativo. Y creo que mi biografía lo demuestra. Muy bien, don Carlos, muchísimas gracias, buenas tardes por estar con nosotros. No, es un honor Es ser entrevistado por un usted. honor, imagínate. Bueno, en fin, intercambiamos las cortesías habituales, el honor es mío, etcétera. Bien, vamos allá. Don Carlos, primera pregunta. ¿Qué hacemos con el Sahara ahora que ya es autonomía marroquí? Bueno, todavía no lo es. Está por ver. Porque, bueno, yo sí que, bueno, hay en las redes sociales, etcétera, algún comentario también, no sé si en algún vídeo, dejé claro que esta última resolución contra lo que pretende Marruecos no ha aprobado su plan de autonomía, porque de hecho una de las cosas que pide es que presente un plan distinto del de 2007, que es manifiestamente insuficiente. Y que además está reconociendo la autodeterminación. De hecho, el propio plan marroquí de 2007, cosa que a menudo pues, se suele olvidar, ¿no? Al final, no sé si es su penúltimo artículo, no recuerdo, pero al final del texto del plan, dice que se tiene que someter a un referéndum. Es decir, que contra lo que muchos piensan, el referéndum sigue ahí. Cuestión distinta, que es la cuestión que siempre ha estado ahí, es dos puntos. Primero, ¿quién vota en ese referéndum? Y el segundo, qué es lo que se vota en el referéndum, ¿no? Porque en ese plan Marruecos sigue intentando poner un censo distinto del que aprobó la ONU. Y porque además en ese referéndum Marruecos, en su plan, quiere excluir dentro de la votación la opción de independencia, cosa que a mi juicio es imposible. Pero bueno, entonces en este momento pues hay presiones de Estados Unidos eh, se, para que el Polisario acepte esta opción de autonomía, porque sin la aceptación del Polisario pues no puede aprobarse, de hecho con la última resolución en la mano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que bueno, a nosotros, España, ya retomo la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que nos afecta? Nos afecta mucho, porque, insisto, de momento el Sáhara Occidental no está reconocido por Naciones Unidas como parte de Marruecos, esto es muy importante, la última resolución tampoco lo ha hecho, y esto nos afecta porque si se llegara a la anexión, validada por el derecho internacional, eso naturalmente significaría que tanto las aguas del Sáhara Occidental como la plataforma continental serían marroquíes. Y eso ya nos plantearía un problema de delimitación importante al sur del archipiélago canario, porque lo que es al norte, evidentemente, pues la delimitación se hace con lo que es plataforma continental Marruecos, aguas jurisdiccionales, zona exclusiva de Marruecos, pero al sur del paralelo 2740 eso no se ha hecho. Y claro, ya más o menos se conoce por la opinión pública que en la plataforma continental que España considera que es de Canarias, eh, los marroquíes consideran que es del Sáhara, de lo que ellos quieren que sea Marruecos, pues hay
unos montes volcánicos submarinos con muchos minerales estratégicos, ¿no? Y claro, no va a ser igual una negociación para los intereses de España si enfrente tenemos a Marruecos o si tuviéramos a una república saharaui o una situación jurídico internacional X en la que Marruecos no sea soberano. Entonces eso nos afecta mucho. ¿Qué tiene que hacer, qué debería hacer un gobierno que realmente se preocupara por los intereses de España, que yo creo que claramente no es lo que tenemos hoy? Pues naturalmente tendría que estar exigiendo el respeto del derecho internacional en ese proceso de descolonización. Y ese respeto, que evidentemente a nosotros nos interesa, exigiría que, bueno, pues que efectivamente, tal y como se exige en el derecho internacional, haya una opción de independencia en ese referéndum que, salvo que se, incluso si se acordara una partición, ese referéndum tiene que haberlo. Yo no veo un escenario, sinceramente, en el que no vaya a haber un referéndum. Y voy a decir algo que va a sorprender mucho a quienes nos oigan ahora. En España, los lobistas, etcétera, se han acostumbrado mucho, nos quieren acostumbrar a, a esto de decir, no, no, no va a haber referéndum, está sobrepasado. Bueno, pues yo voy a decir algo que va a sorprender quizás a muchos. Quien más convencido está de que va a haber referéndum y quien más lo está preparando es Marruecos. Yo creo que ellos son los que mejor saben que va a haber referéndum. Evidentemente están trabajando para que ese referéndum pueda hacerse con estas dos, bueno, con estas condiciones que ellos quieren, ¿no? A mi juicio, la condición de excluir la independencia es totalmente contraria al derecho internacional. Y la cuestión de incluir en el censo a marroquíes es muy problemática, pero bueno, es yo creo en lo que más están trabajando, ¿no? Bueno, yo esto lo he seguido con un curso, digamos, temporal muy largo, porque mi primer destino en el Ministerio de Asuntos Exteriores, o casi el primero, fue la Dirección General de África y yo me ocupaba de una cosa que se llamaba la Marcha Verde, no sé cómo decirle, ¿no? O sea que yo de esto tengo alguna... Claro, es que es muy vieja la experiencia de lo que... de la que yo tuve y recuerdo que había dos grandes campos, uno que decía en aquel tiempo, claro, que estaba todavía digamos que el posfranquismo era Ministerio de Asuntos Exteriores quería la autodeterminación y la independencia, mientras que la derecha lo que quería era que aquellos señores que se vestían con chilabas y eran musulmanes y tal, y naturalmente polígamos, pues fueran una provincia española. Sí, Y entonces al final ni fue provincia ni fue independiente y pasó lo que pasó. Esto es uno de los grandes problemas. Cada vez que España ha descolonizado, lo ha hecho fatal. Es decir, salió fatal en Sahara y salió fatal en Guinea Ecuatorial. Enhorabuena. Bueno, esto demuestra lo difícil que es la cosa. Es muy difícil aquello, ¿no? Bueno, entonces, el problema, yo pasaba por allí mucho, como era joven, los militares me cogían poco menos que como si fuera una mascota. Y ellos, sí, porque era un crío, tenía 26 años, ¿no? Y yo creo que me trataban así y me utilizaban para descargar lo que no se atrevían a decir a los directores generales de mi tiempo. Y me decían, mira, José, no podemos darle la independencia a ese territorio porque el mundo está dividido en comunistas y no comunistas. Y entonces, claro, entonces Sahara es una entidad que le daríamos nosotros tranquilamente a Argelia, que es como decir que se la llevamos a la Unión Soviética, para tener justo enfrente de nuestro territorio a una unidad que desde luego no forma parte de nuestro zócalo, digamos, institucional. Pero, sin embargo, tu puñetero ministerio no hace más que hablar de independencia y autodeterminación. Joder, a ver si de una vez entran en razón.
Y esta era, con esto ya, pues pasó lo que pasó, que yo lo vi venir, bueno, todos lo vimos, ¿no? O sea, Marruecos quería quedarse con aquello, y la única manera de hacerle frente hubiera sido ir a la guerra. Vamos a ir a la guerra, fue empezar a disparar contra la muchedumbre de gente que iba por allí y haber hecho una masacre brutal. Y no quisimos, no quiso. Bueno, yo no digo si estuvo bien o mal, digo lo que hay, ¿no? No se quiso hacer y no se quiso hacer, no hay más. Porque, querido Carlos, yo ya lo he dicho una vez en un artículo, no vale para nada, porque según llega, lo tiran a la basura y tal. Había una carta de Franco con instrucciones, joder, Sí, una sí, sí. carta. Ah, tú lo sabes, menos mal, pues creo que eres el único español que lo sabe. Enhorabuena. Bien, No, hay una está carta. publicada, creo, en Naciones Unidas como documento oficial, me parece, ¿eh? No, 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 no. Bueno, yo he leído la No, no, carta que no, envió no, Franco no. a la Yemá. No, 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 Ah, no. bueno, si no es esa, es No otra es, no, entonces. no es esa, no, Carlos, no es Ah, esa. vale, vale, vale. No es esa. Es una carta que Franco le dirigía al ministro, que no me acuerdo Ah, quién. Claro, era muy corta, ¿eh? O sea, una carta con 4 líneas. Le vais a decir a Hassan que se ha quedado con Ifni, vale, pero que con Sahara va a ser una cosa completamente distinta. Firmado Francisco Franco. Y esta era la carta que estaba. Pásame la carta de Franco, la carta de Franco, una cosa que todo el día, la dirección general, todo el día estaba yendo de aquí la carta de aquí para allá. O sea que la idea de Franco era que fuese algo distinto a Ifni. Él, como era africanista, pues estaba muy cabreado con Marruecos porque le había quitado Cabo Bojador, Ifni, lo poquísimo que teníamos en África, ¿no? Y yo creo que también está muy cabreado porque de paso le había quitado la Guardia Mora, ¿no? Con lo cual, ese gran defensor de la civilización occidental se paseaba todos los años por Madrid con una unidad de honores a caballo que era musulmana, ¿no? Con turbante y todo, una cosa increíble. Total, que hay, con motivo de lo de Ibni, los muertos de Ibni, que fueron unos cuantos, pues ya rompió esa tradición, se quedó sin la Guardia Mora y con un gran resquemor, sin duda ninguna, hacia Hassan. Y entonces o Mohammed, el anterior rey. Bueno, y entonces el problema es que no le daba todo igual, le daba igual que Exteriores dijera una cosa y que Presidencia del Gobierno dijera otra, porque al final iba a decidir él. Ya íbamos a ver lo que hacía, pero iba a hacer él. Y entonces, desgraciadamente, hay cuestiones sobre las que tú no decides. No voy a empezar aquí a contar historias de la muerte, las fábulas y tal, pero en fin, te mueres y te mueres. Y se murió. Y entonces, como él era la única instancia de poder en España, pues todo el mundo se ya. quedó colgado. Nadie sabía qué hacer, pero vuelvo a insistir, Marruecos estaba firmemente decidido a quedarse con eso como fuera y lanzó allí las masas. Y había puesto incluso hospitales de sangre todo preparado para hacer frente a lo que podía venir. Y a España, en aquel momento tan decisivo de su historia, pues no se sintió con fuerzas para hacer eso. Y creo que, la verdad, ningún país colonial lo hubiera hecho. No veo a Inglaterra bombardeando gente, ni a Francia tampoco, en años 70 y tantos, esto es inimaginable. En año no sé cuántos, 45, pues se podía hacer barbaridades y se hicieron. Por ejemplo, en Madagascar, lo hicieron los franceses, ¿no? Y cosas por el estilo. Pero yo creo que en los años 70 empezar ahí a bombardear a aquella gente hubiera sido, yo creo que, en fin, caso de fuerza mayor, vamos, no, no creo yo que hubiera sido posible. Bueno, yo voy a, si me lo permite, Dilo, a discrepar un poco, ¿eh? A dilo que, discrepar. dilo lo que te dé la gana, Carlos. Te hemos traído aquí precisamente para que digas lo que quieras con tu autoridad. Yo no tengo autoridad, tú tienes autoridad académica dentro de No, la no, 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 sí, esto sí, no hay dentro de cosas la, dentro de la modestia, que es lo no, clásico de no. la universidad, ¿no? Sin ir a tu estudio, tú nos tienes que decir lo que quieras con toda libertad. Bueno, vamos a ver, yo quiero matizar una serie de cuestiones. Bueno, la primera, una pregunta. Antes de contestar, voy a hacer una pequeña pregunta. Esos militares que en exteriores os iban diciendo eso, ¿eran militares del Sáhara o del Estado Mayor? Del Estado Mayor. Claro, es que eso es muy importante, muy importante. Porque de la misma forma que me comentabas que Exteriores tenía una política
y luego había pues, presidencia que tenía otra. En el ejército, la política del ejército sobre el terreno era muy diferente de la del Estado Mayor. El Estado Mayor estaba, yo creo, ya, pues, bueno, captado, pues, digamos, por el lobby marroquí, mientras que el ejército sobre el terreno no. Entonces, yo ahí voy a intentar responder con varias cuestiones. La idea, que es verdad, que se repetía, no, claro, esto va a ser un Estado soviético, hay dos bloques, etcétera, etcétera. Bueno, yo ahí voy a contestar con varias cosas. Primera, lo del tercer mundo, que es una expresión que ahora es peyorativa, pero que en su momento respondía a la idea de los no alineados, es decir, los que no eran o no pretendían estar en ninguno de los dos bloques, era algo más cierto de lo que parece. Y con esto quiero decir que Argelia, ese país que nos vendían como tan prosoviético, nunca tuvo, nunca tuvo, ni tiene bases de la Unión Soviética. ¿Eh? A diferencia, por ejemplo, de otros países, como creo recordar, Egipto llegó a tener, creo recordar, bases o presencia militar soviética y, por supuesto, Siria. ¿No? Pero ese es el primer punto. Segundo punto, que esta gente del Estado Mayor, yo no voy a decir que ignoraba, yo creo que ocultaba. Marruecos tenía excelentes relaciones con la Unión Soviética, pero ya desde la época de Mohamed V. Cuando Mohamed V, en sus primeros años los primeros años de la independencia de Marruecos, hace su política exterior africana, se da la paradoja de que él, que era un monarca absoluto, donde no había ni constitución, ni parlamento, ni nada, estaba en el líder del grupo de estados progresistas de, de, de África, el llamado Grupo de Casablanca, y esto se pone en manifiesto precisamente cuando se lleva a cabo la descolonización de Mauritania. ¿Quién va a apoyar a Marruecos contra la independencia de Mauritania? Porque ya entonces Marruecos también decía que eso era marroquí y que era suyo. Pues los países progresistas y la Unión Soviética. Es decir, esa idea de que no, claro, Argelia soviética, Marruecos occidental, no responde a la realidad, en mi opinión. La única clave que yo creo que sí que es cierta es que Marruecos, que tenía relación con los dos bloques, con Estados Unidos y con la Unión Soviética, y es que Hassan II visitó Moscú en 1965. Es decir, que estamos hablando no de especulaciones, es que esto está constatado. Entonces, lo cierto, para mí siempre ha sido el factor clave, es que Marruecos, que tenía buena relación con los dos bloques, con quien tenía y tiene más estrecha relación, es con Israel. Y ese es el factor clave, creo yo. A través de Kissinger y el lobby, etcétera, etcétera. ¿No? Eso es para mí el factor explicativo fundamental. Entonces, claro, el lobby opera no solo, pues, bueno, como sigue siendo hoy, ¿no? A través de la persuasión, con supuestos análisis, supuestos expertos que tratan de convencer a gente, ¿no?, que está en los lugares de decisión, y cuando eso no es suficiente, pues la corrupción, los sobornos o el chantaje, ¿no? Bien, esto yo creo que ha sido desde hace mucho tiempo así, sigue siendo así, ¿no? Y luego, el otro punto en el que yo también bueno, creo que la historia no está siendo vista, no está siendo relatada como creo que ocurrió. En la Marcha Verde no había 350.000 individuos.
y no había, nunca hubo necesidad de bombardear la Marcha Verde. La Marcha Verde se podía haber disuelto como cualquier manifestación. ¿Por qué? Yo me he preocupado y sería bueno, pues no sé, el Estado Mayor tiene fotos que no sé, podría desclasificar si quisiera, pero en todas las imágenes que yo he buscado, que he encontrado, que están disponibles de acceso público, eh, en ninguna de ellas, ni por asomo, ni por asomo, ni por asomo se puede sostener que ahí había 350.000 personas. Ni por asomo. Es más, ahora con estos programas de inteligencia artificial que te cuentan las personas que hay una manifestación, yo creo que se podría hacer el cálculo. En mi opinión, el cálculo es que no habría más de 10 o 15.000 personas. ¿Y cómo Y los los controlas? ¿Los militares, controlas con antidisturbios o cómo? ¿Les vas allá al Sahara con pues antidisturbios? simplemente con bombas, esto como se llama, lacrimógenas o tal. Si El es que ejército no, no tiene bombas lacrimógenas. El bueno, ejército tiene lo que tiene armas de bueno, guerra. Y esto es una cosa muy antigua y se discutió con motivo de sí, los... pero Con yo sigo motivo, pensando, no, 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 no. Se eh, discutió con motivo de los incidentes de Groton en Inglaterra en 1770. Y se debatió y afortunadamente ganó la filosofía de Lord Camden, según la cual dentro de un país civilizado como el suyo, el ejército no tenía nada que hacer, porque lo que tiene son armas de guerra. No les puedes ir a pedir allí que bombardeen eso no sé, con confetis. Dos. Yo no he pero si es que leído y no he visto la inteligencia artificial, pero he tenido acceso a una información que no tiene nadie, o muy poca gente. Los telegramas cifrados que mandaba el embajador. Y la de verdad, España, de España, allí. Y claro, no cabe duda de que aquello, si se paraba, había que pararlo de manera contundente. claro, No con antidisturbios. bueno, pero Allí había que bombardear y había que ir con lo que van los legionarios y las Fuerzas Armadas. Y la decisión era sí o no. Y no se quiso sí, hacer. sí, pero Y no se quiso hacer. vamos Yo a no ver, digo que quede claro, yo no digo que esté bien o mal. No había nada, no había, vamos a ver. no se quiso hacer. El nacionalismo saharaui, precisamente, nace porque se reprime una manifestación el 17 de junio de 1970 en el Ayun, una manifestación independentista saharaui. Bueno, hubo ahí 2 muertos, aunque algunos quieren decir que ha habido más, pero yo sigo, a los que dicen que hubo más de 2 muertos, sigo pidiéndoles los nombres de los muertos, eh, aunque hubiera más heridos. Bien, eso se disolvió por la legión, por la policía territorial, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sigo diciendo que allí, que además había un campo minado que por cierto no se puso en la frontera, sino unos kilómetros más allá de la frontera, o sea, o más acá, dependiendo de desde dónde se mide, no iba a pasar nadie. Y el que pasara era muy fácilmente detenible, en fin, eso era muy fácilmente disolvible. Es decir, yo lo veo claro, entre otras cosas porque la cifra de personas que estaban en esa invasión era menor que la del número de militares que había en el Sáhara, españoles. Sí, pero Entonces, quiero recordar que la cifra de militares españoles en Sáhara debería rondar 25.000, 30.000 personas, creo que era. No recuerdo ahora, pero bueno, en fin, no eran más que esos, ¿no? Entonces, yo sigo pensando que eso se dio una versión distorsionada precisamente para doblegar a la opinión pública y que la opinión pública aceptara lo que de otro modo no podría haber aceptado, que es la retirada, la entrega, el abandono, el incumplimiento de los compromisos, etcétera, etcétera. Es decir, fue todo, evidentemente, una escenografía preparada con el único objetivo de doblegar, engañar a la opinión pública española, 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 que podría ser el factor que se opusiera a lo que Juan Carlos naturalmente había pactado
con Estados Unidos, con Kissinger, etcétera, ¿no? Con todos estos, ¿no? Juan Carlos, a través de su mano, perdón por el chiste fácil, su mano derecha, ¿verdad? Colón de Carvajal. Bueno, en fin, digo lo del chiste fácil porque era un manco, pero bueno, en fin. Pero, bien, pero esa es tal y como yo lo veo. Lo que sí que tengo muy claro es que además, desde un punto de vista logístico, logístico, eh, no había, vamos, ni de lejos logística para la cifra oficial que se nos da de la marcha. No la había. Es que pensemos lo que es en el desierto agua, comida. Ya no hablo, bueno, en fin, para otro tipo de necesidades, pues ya está la arena, ¿no? Pero bueno, en fin, pero simplemente agua, comida, el sitio donde dormir, porque claro, hay que dormir, ¿eh? Hay que dormir. Eh, no había nada de eso. Ya el tema médico de posibles personas que tuvieran problemas médicos, etcétera, es que no había. Sí, Es que es instalaron, todo un instalaron, cuento. instalaron hospitales de sangre. Yo leí esos telegramas. Es que yo tengo una información que tú no tienes y que Sí, tiene muy poca, pero el que tiene tema muy poca es, gente, porque no sí, se han desclasificado esos telegramas. Los bueno, recuerdo a yo mí me desde hace mucho. gustaría que se desclasificaran, yo soy A el mí primero, también, y la carta de pero Franco. Pero no se el tema, yo no voy a entrar en la cuestión de esos telegramas. Claro, el tema es que la información que daba el embajador, ¿de dónde venía? ¿De quién va a Porque ser? claro, Él está allí, para eso está. Digo, por si no sí, sabes para qué sí, se ve un embajador, está para eso. Y lo hizo muy claro, bien. pero es Era que, por cierto, no era como ahora, era un excelente embajador. Todo hay que decirlo, ¿eh? bueno, Pero, lo digo porque, por ejemplo, no sé si es el que llegó después, a este al que condecoraron, ¿verdad? Este que escribía mucho en el ABC y que luego lo condecoraba Hassan II, claro, ese, ¿qué información daba? La que quería Marruecos que diera. no seas impertinente. Un embajador de España No, no da la información que le da que le da el rey. Da la información que él cree que es la justa. Y lo que vamos hacía a ver. era explicarnos Ahora se me ha olvidado el dónde nombre. estaban los hospitales de guerra. ¿Qué médicos los atendían? ¿Dónde estaban preparados para hacer frente a la catástrofe que imaginaban humanitaria? Por Dios, que lo he leído. Yo disiento No radicalmente. tienes nada que disentir porque no los leíste tú. Disiento. Pero Entonces, yo yo, sí, joder, yo sí los leí. Y no sé cómo bueno, decirte. muy bien, pero yo sigo diciendo que, en mi opinión, y repito, primero, por las imágenes que hay disponibles. Yo me remito a hechos públicos. Sí, sí, No tengo información conservada. eran solo 15.000. Hubiéramos podido, matando a 200 personas, lo hacemos. Y hubiéramos podido Pero aguantar si es 200 que no muertos. habría que matar ni a 200 personas. Esto lo dirás tú. No lo digo yo. Pero tú qué crees que lleva un ejército colonial? Va con porras. Joder, va con CEDMES del 762, leche. Joder, no Y tiene para otras eso se armas. da un No tiene. culatazo. No, no. Bueno, vamos a dejarlo esto porque es de risa. Bueno, dos cosas que hay que aclarar claramente. Hay cosas que tengo que aclararte bien. Los militares de Estado Mayor no estaban cooptados o vendidos a Hassan, estaban ya en la democracia. Eran Bueno, gente, claro, claro. sí, claro, Gutiérrez Mellado, por ejemplo. No, Gutiérrez Mellado no. Ellos los que estaban allí no Él eran estaba en Gutiérrez. el Estado Mayor, ¿eh? Sí, pero los otros, digamos, ¿cómo te diría yo? La fila de infantería, que es con la que yo trataba, comandantes, tal, no estaban ahí. Esos ya habían estado en Berlín, ¿eh? Bueno, en Berlín no, porque no había Berlín. En Bonn y por Bueno, ahí, Berlín Occidental, no, podrían pero estar. no era un fulcro de poder. Habían estado ya en Bonn y por ahí y tal, y estaban totalmente convencidos de que lo que había que ir es una democracia occidental clásica y tal. Como yo lo veía, vamos, creo que lo veía todo el mundo. O sea, que no estaban cooptados necesariamente por Marruecos, sino más bien por Occidente. No, es que no había otra solución. ¿Qué íbamos a hacer? Pues convertirnos en un país occidental y entrar en la OTAN. Es que es inevitable.
no hay más, o sea, es lo que hay. Y claro, soy diplomático, lo mío no es la filosofía, lo mío no es creer en Hombre, los Reyes Magos, es que no tienes pero alternativa, es que no tienes alternativa, bueno, pero ni tú vamos a ver ni si es yo. que a Bueno, día de hoy bueno, en la Unión Europea sí, tenemos estados de la Unión Europea que no son de la OTAN. bueno, pero no España. ¿O qué te has Hombre, creído? bueno, No, no, yo no no, no, digo que sea España fácil ni que no no. sea fácil. España es Yo muy, digo que eso es un objetivo político, que es el que bastante, debiera haber sido. Porque España, Irlanda, que tiene una relación estrechísima con Estados Unidos, por muchos motivos históricos, etcétera, etcétera, no está en la OTAN no, pero y nosotros está no. en el Atlántico Norte. Sí, pero nosotros, no sé si te das cuenta de que nosotros, es que claro, es una cosa muy peculiar. Como españoles tenemos de nosotros una imagen lamentable, muy baja, por diversas razones. Pero los extranjeros nos ven de otra manera, y sobre todo el que nos ve de otra manera es los ingleses o los americanos, porque hablamos español. Y desde México hasta Tierra de Fuego se habla español. Entonces, no eres cualquier cosa. No puedes decir que no, aunque te guste. Quizás a muchos les hubiera gustado, pero eso lo entendió muy bien Felipe González. Eso lo entendió bien. Otra cuestión, y esta también es física, bueno, física, fáctica. El nacimiento del nacionalismo, como tú dices, saharaui, puede suceder que tuviera lugar en los 70. Pero en el año 51 hubo un acontecimiento que supongo que conoces y si no lo conoces te lo explico yo. Cuando se produce la independencia de Marruecos y el nombramiento, como sea, Sí. la accesión al trono de Mohamed, hay manifestaciones jubilosas en el Ayun. Y la, Eso es poli- en el año 57-58. y la policía carga. Y no sé si mató a alguien o no. Quiero decirte con esto que nosotros tuvimos un gran interés en desarrollar dentro del territorio algo que se podía haber hecho de otra manera completamente distinta. Te lo voy a explicar. Cuando se produce la desgracia que costó la vida a muchos chavales pobres y humildes que allí estaban en no sé por qué, en Cabo Jubio, en Bojador y Sí. en Ibni, ¿no? Cuando se produce eso, Franco, en lugar de podía haber hecho, en lugar de montarse en el caballo y decir, lo vamos a hacer de otra manera y vamos a deciros que no sois marroquíes, podía haber dicho lo contrario. Mira, Mohamed, dame un intervalo razonable y te quedas con esto. Porque nosotros somos muy débiles y no podemos montar con este territorio 200.000 personas y medio millón de kilómetros cuadrados, no podemos montar una operación Mauritania. Nos hubiéramos evitado mucho sufrimiento todos y hubiéramos quedado mucho mejor, porque nuestro vecino, el que está debajo, resulta que territorialmente hablando no es negociable. Ese es un problema que no tiene nada que ver con ser de derechas ni de izquierdas, ni Kissinger ni no Kissinger. Tiene que ver con que es el único país que tiene Atlántico y Mediterráneo, como nosotros tenemos Mediterráneo y Atlántico. Uno. Dos. Es una pena que yo no pueda traer aquí porque, bueno, no soy un profesional y no he traído un mapa, pero sería muy interesante que se viera qué fronteras le da Francia a Argelia con motivo de la independencia y qué fronteras le da Marruecos. Si nosotros dejamos que se convierta eso en otro estado, le damos ¿cómo se dice?, a Argelia la posibilidad de que cierre a Marruecos y lo tenga ahí pillado por abajo. Mientras que de la otra manera, pues hubiéramos tenido. Sí, ¿tú crees que no? No. Bueno, pues No, explica. yo es que disiento totalmente. Y Estupendo. disiento Venga. totalmente, bueno, por muchos motivos. Bueno, primero, esas manifestaciones que comentas cuando se produce la independencia de Marruecos, que es en el año 56, ¿no? Esas manifestaciones están montadas por agentes marroquíes, como también se montaron en Mauritania. En Mauritania. Y Mauritania hoy es un estado independiente. Marruecos ya tenía la intención de anexionar el Sáhara Occidental y Mauritania. Por tanto, esas manifestaciones estaban montadas por Marruecos. Lo de En el Mauritania. caso de Mauritania, además, llegó a haber atentados terroristas por agentes marroquíes.
En el caso de para impedir la nosotros, independencia de Mauritania. sí, pero por desgracia nosotros no somos Francia, ni por Bueno, desgracia, no, no, ni, yo, ni de yo, lejos. Nosotros no podemos no, montar una operación vamos a Mauritania ver. con el Luego, Sahara me Occidental. dices que no podíamos controlar eso, pero si España era un país, digo era porque ya no lo sé lo que es, muchísimo más potente económicamente, etcétera, en todos los sentidos que Marruecos, y Marruecos lo está controlando. No, no, sigue siendo Eso no España. está mayor. España, Pero decir que eso iba a caer en la órbita argelina es, a mi juicio, desconocer la historia y la geografía. La historia, la cultura y la geografía. Culturalmente, los saharauis no tienen nada que ver con los argelinos, tampoco con los marroquíes, sino que son culturalmente un pueblo hermano de Mauritania. No tienen, culturalmente no iba a haber influencia argelina. Geográficamente, la frontera con Argelia son 30 kilómetros, mientras que geográficamente el país, aparte de Mauritania, que era más cercano, incluso más que Marruecos, era España a través de Canarias, que era con quien ya tenían una intensa relación económica y social, y eso está en la historia, desde el siglo XVI. Por tanto, toda esa visión de que el Sáhara iba a caer en la órbita argelina era falsa, iba a estar en la órbita de Canarias, que era el lugar mucho más desarrollado que el sur de Argelia, que Marruecos, que Mauritania, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vayamos a las fronteras. Vayamos a las fronteras. No, es que las fronteras que le dio Francia, vamos a ver, es que la frontera de Argelia actual es la que estaba establecida en la época colonial. Pero es que en el caso de Marruecos, y esto está reconocido ante la Corte Internacional de Justicia, en la opinión consultiva, la frontera histórica del sur de Marruecos era el río Dra, no era el 2740. Es que, ¿de qué se habla? No, es que le dieron tal. Bueno, también le dieron la región de Cabo Jubi, que nunca fue marroquí. bueno, hay un hecho Pero, ¿qué se cierto. está diciendo aquí? No, 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 no. Es que es un hecho clave que Marruecos era un país cherifiano o lo que fuese, y Argelia era un departamento francés. Si no te importa, ¿vale? Bueno, Un claro, departamento. O sea, como podía claro, ser era una el provincia Garona, francesa. como podía ser Bueno, el Garona o como podía ser, sí, pues, sí, pero antes de 1830 no lo era. no, no, claro, Vale. Es decir, pero luego se anexiona Francia claro, claro. Argelia y se convierte en territorio nacional argelino, territorio nacional francés. América, Bien, francés, mientras claro, que Marruecos era un protectorado. Vale, eso está claro jurídicamente. claro. Pero decirlo de las fronteras, hombre, que es que hasta el propio embajador de Francia en Naciones Unidas, cuando se produce el debate de Mauritania, cuando Marruecos dice que Mauritania es suya, hasta el propio embajador francés en Naciones Unidas le tuvo que decir al representante marroquí, oiga, que el sur actual de Marruecos, Cabo Jubi, se lo hemos regalado porque nunca fue marroquí. ¿Qué me está usted contando? ¿Qué me está usted contando? Claro, entonces, hablar el discurso de que, bueno, claro, es que Tinduf y Bechar, ¿no? Tinduf y Bechar no eran marroquíes, eso es una invención del nacionalismo marroquí. Entonces, claro, ¿qué, qué me están diciendo? Entonces, eh, yo creo que, vuelvo al tema, la idea de la órbita soviética, Argelia, tal, no respondía a la realidad de los hechos. La realidad de los hechos es que las dos, porque es que había dos ciudades del Sáhara, que eran el Ayun y Villa Cisneros, pues bueno, La Güera y Bojador eran sitios minúsculos, y Esmara, pero muy poca gente, eran ciudades que económicamente, socialmente, estaban intrínsecamente relacionadas con España. Uno piensa, ¿cómo era el comercio de Villa Cisneros? Villa Cisneros no, por distancia no comerciaba con Marruecos, mucho menos con Argelia. ¿Con qué comerciaba? Con Canarias. Con Canarias, con España. El Ayun, lo mismo.
Es decir, que toda esa visión, oh, es que esto va a caer en la órbita, era una cosa que una invención, No sé, no respondía a los hechos. claro, evidentemente, porque es una lógica colonial. La Unión Bueno, de colonial. Canarias, claro, colonial, Pero colonial. vamos a ver, si es que incluso Llámala, ahora, llámala por su nombre, no, colonial. no, 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 no es una lógica colonial y voy a decir por qué. Incluso ahora, que el Sáhara Occidental está ocupado por Marruecos. El tráfico de personas y de bienes entre Canarias y el Sáhara es muy intenso. Incluso ahora, que no es español. Sí, bueno, Hombre, también es muy más intenso, prueba de lo que estoy también es diciendo. muy intenso el tráfico entre Orán y Valencia. Bueno, claro, Y no hay relación colonial, nada que ver. lo cual significa, lo cual es un dato muy interesante para decir que no tenemos un vecino en el sur, sino que tenemos dos. Y que por tanto la política exterior también tendrá que adaptarse al hecho de que hay dos vecinos en el sur del Mediterráneo y no uno. Pues claro que tenemos dos, lo que pasa es que hay uno que está más cerca y sobre todo cuya geografía, yo creo que basta con que mires los mapas, no sé, es que es muy claro, ¿no? ¿No? O sea, es como una Sí, sí, especie de sí, pero espacio, es la creación de un espacio, como diría yo, conjunto, que debería empezar en Marruecos, seguir por España y terminar finalmente en los Pirineos. Y esto sería muy importante porque por muchos, muchos siglos el estrecho de Gibraltar, bueno, desde que Cristóbal Colón cruzó el Atlántico, Gibraltar se convirtió en un punto de paso de este a oeste, pero hasta entonces solo había sido norte-sur. Entonces, claro, volvería a ser norte-sur, debería de haber un enlace bajo el estrecho y esto encajaría con la ruta del Ártico que llevaría los bienes desde ahí del sur hasta Shanghái por arriba y no por Gibraltar. Como tú comprenderás, todo esto depende de que se llegue a un acuerdo razonable con Marruecos y no con Argelia, cuya geografía no consiente esas veleidades. sí, pero por ejemplo, ahora el gas, ¿de dónde viene? Directamente de Argelia. El gas viene de donde lo queramos traer, entre otras cosas viene Sí, licuado desde Estados Unidos. Tócate las digo narices. hombre, sí, pero no es lo mismo el precio del gas por tubo que del gas licuado. No, evidentemente es todo mucho más barato y sería más Bueno, pues barato por si eso, el gas barato, el gas por tubo, ¿de dónde viene? El podría venir nuestro viene de perfectamente, Argelia, podría venir no perfectamente viene de Rusia. de Rusia, si no fuera Sí, pero no, aquí no hay gasoductos rusos. por la panda de incompetentes que tenemos a cargo de nuestras Eso ya es instituciones. otra historia. Claro, efectivamente, Eso es otra historia. claro. Bien, bueno, entonces yo creo que no hemos llegado a ninguna conclusión. Pero bueno, El embajador estaba vendido a Hassan, los militares estaban vendidos a, no sé a quién estaba, pero estaban vendidos también. Y todo el mundo está vendido. Sí, es sorprendente, ¿no? Y yo debo estar también vendido. Los telegramas aquellos que yo no, no leía, lo pues creo, nada. no lo he sugerido, que yo No, no, sepa, o sea, vamos. pero como todo el mundo está vendido, no sé. Por otra parte, supongo que no se te ha escapado que Mauritania, con ser muchísimo más fuerte, con mucho más territorio y todo lo demás, que el Sahara Occidental, tuvo que renunciar ¿cómo se llama? Al Rally París-Dakar. ¿Eh? Imagínate un Sahara por ahí dejado a su aire, ¿qué hubiera podido pasar con eso? Mauritania, Bueno, lo del Rally empujado. París-Dakar fue otra historia, ¿eh? No, No no, tiene nada que ver con sí, Mauritania. sí, claro que sí. No, Mauritania, sí. empujada por el terrorismo islamista, tuvo que renunciar al París-Dakar. Imagínate qué podría suceder si Sahara estuviera ahí independiente. ¿Quién sería el garante de su independencia? ¿Quién? ¿Eh? Pues un Vietnam de las arenas. Tendríamos que ir allí. Es que no hay más. Si le ha sucedido a un país mucho más poderoso como es Mauritania, ¿qué no le podría suceder al pobre Sahara dejado Pero solo? bueno, pero vamos a ver, cuando hablamos del terrorismo islámico, eh, islamista, mejor dicho, para ser Islamista, precisos, ¿no? islamista, islamista. Hombre, a estas alturas yo creo que ya tendríamos que tener en cuenta que detrás de los grupos terroristas islamistas hay ciertos estados.
No que me no digas. son grupos terroristas que surjan espontáneamente, que Dime están algo. teledirigidos por ciertos estados. Bueno, Vamos a ver. todos no. Todos no. Al-Sahab no está dirigido por ningún estado. En el caso del terrorismo del Sahel, es evidente que está el servicio secreto marroquí detrás. Es una Vamos, opinión. Pues es una opinión. como se vio y se documentó y se reconoció oficialmente por Driss Basri que el terrorismo islamista de Argelia estaba apoyado por Marruecos. Pues eso es otra cosa. Eso lo dijo Driss Basri antes de morir. Sí, eso es Entonces, no me estoy inventando nada. No, no te estás inventando nada, Estoy recordando hechos. pero yo no estoy hablando de ese terrorismo, sino Hechos. el que estalla, por ejemplo, en Libia, con motivo de la genialidad de cargarnos a, claro, con motivo de cargarnos a ese señor, ¿cómo se llama? Al Gaddafi, a eso te puedo dar otra bibliografía distinta, que es la biografía de un señor que se llama Ronald Farrow, y el libro es War and Peace, Guerra a la Paz, porque este señor, muy conocido, muy famoso, porque a sus tiernos 26 años se levantó el premio Pulitzer como consecuencia de haber sido el que descubrió lo del Me Too, este señor fue el intern, como se dice ahora, ¿no? El becario de Holbrook, y estuvo todo por ahí y dice que lo hicieron ellos. No lo pagó nadie. Fueron la incompetencia de los militares americanos porque se les atribuyeron funciones de política exterior cuando en realidad los militares no están para hacer política exterior. Entonces crearon ahí un lío terrorista que no tiene que ver ni con Marruecos ni con Argelia, se lo impusieron. No, no es No, que, no. En el caso de Libia, pues están los Emiratos Árabes poniendo dinero todo el que pueden. no, no, Y no, más. no. Eso fue una cosa, por Dios, pero si Emiratos está contra, políticamente hablando, no le interesa a Emiratos todo eso. Emiratos está con Estados Unidos, por Dios, para Claro. debilitar a Arabia Saudí, que es nuestro mejor aliado, joder. Y es que todo es explicar todo esto es muy complicado, ¿no? Pero en fin, y por eso Arabia Saudí ha firmado un acuerdo nuclear con Con Pakistán, Pakistán. claro, claro, etcétera. O sea, no es un lío muy complicado, pero desde luego que el terrorismo lo haya montado Marruecos me parece una cosa de broma. Eso va de otra manera, y lo cierto es que está ahí, vamos, son países muy débiles. En cualquier caso, incluso aunque fuera así, ese país, Sahara, eventualmente independiente, que estuviera solo, con sus 200.000 habitantes, pues si de repente, ¡pum!, recibe el pelotazo, lo pague quien lo pague. Los que vamos a tendríamos que ir ahí a mantenerlo somos nosotros. Tendríamos que ir a sostenerlo, no hay más. Es que no hay, ¿qué va a ser? Los americanos, quizá. Pero vamos a ver. Si el Frente Polisario, con máximo de 15, 20.000, 25.000 soldados, ¿eh? pudo conseguir poner en jaque a Marruecos. ¿Qué me está usted contando? ¿Qué me está usted contando? Pero vamos a ver, que es que tenemos los hechos, la historia, la guerra del Sáhara del año 75 al 91. ¿Por qué hay un acuerdo de paz que luego valida el Consejo de Seguridad? ¿Por qué? Porque Marruecos no pudo derrotar al Frente Polisario. ¿Esto es un hecho? No, no me lo estoy inventando. Entonces, decir, no, es que tendría... Pero vamos a ver si es que ya está demostrado. Está demostrado. Entonces, ¿cuál es cuál es el tema? De qué hablamos? Entonces, yo creo que aquí se buscan, se fuerzan argumentos para no reconocer, primero, que la independencia del Sahara Occidental no solo es un derecho reconocido en el derecho internacional, sino que es factible políticamente. Entonces, quien no tiene interés, por lo que sea, en que haya un Sáhara Occidental independiente, fuerza argumentos para decir, no, es que no podría. ¿Cómo que no podría serlo? Por supuesto que lo puede ser. Por supuesto que lo puede ser. Bueno, Con o sin ayuda de España. bueno, no sé cómo decirte, hay una operación que se llama Operación Barkhane, no sé si te suena. No, no me suena, ¿no? Sí, hombre, la que organizó Francia y se sumó España a ella y algún otro más
para poder hacer frente al terrorismo que había por Ah, ahí. bueno, sí, 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 la del 57, la No, del no, qué va, 57. no, de ahora, que se ha terminado cuando nos han echado de allí, Mali y todos estos que nos Ah, han... bueno, sí, Barcán, Barcán en Mali, Sí, dices tú, la de Mali. claro. He entendido pensar así, la operación Barcán. Pero bueno, pero es que vamos a ver, Mali no se accede fácilmente a Mali. Y además, en Mali, para llegar por vía aérea, que es la única forma de llegar, o por vía terrestre, pues hombre, si como es el caso de Francia, encima te enemistas con Argelia, que es la vía más directa para llegar a Mali, pues no lo sé. Entonces, ¿cómo que quieres hacer esa operación supuestamente? Bueno, pues el hecho es que la operación esta Barcán fracasó, Sí, sí. evidentemente, porque claro, si el actor más importante para estabilizar Mali, que es Argelia, te opones a él, No, en realidad todo eso viene como consecuencia de la caída que trajo el hundimiento del régimen de Gaddafi. Gaddafi tenía 40.000 soldados, o bueno, lo que sea, 40.000 tontón, y de repente se quedaron sin sueldo. Y esto, ah, bueno, claro. y esto generó un problema ahí inatacable. Yo sigo pensando que un Sahara independiente no hubiera contribuido a la paz y a la seguridad de la zona, que por otra parte está hecha Ah, más. pues yo sí, absolutamente. Y la prueba es cómo estamos ahora. Ahora hay tensión. Independientemente de la guerra de baja intensidad, independientemente de la guerra de baja intensidad, evidentemente hay una tensión entre Marruecos y Argelia. Ah, sí, ¿Por claro, qué? claro. Sí, sí, claro, eso sí. Esa tensión, ¿por qué? Pues esa tensión, la razón precisamente es por el hecho del Sahara Occidental. ¿Alguien se cree que con una anexión del Sahara Occidental por Marruecos la tensión desaparecería? No, pero ¿De es que verdad alguien se lo puede creer? no, pero eso es lo mismo que la tensión que hay entre Pakistán e India. No tiene Bueno, pues arreglo. entonces, Se odian. no se puede decir que el Sáhara independiente es la causa de... No, 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 Yo no no he es la dicho que sea, causa. es lo contrario. Yo no he dicho que sea la causa. He dicho que si fuera independiente sería un elemento más de una Pues situación yo creo que todo lo nigroglicérima. contrario, que sería un elemento de estabilización. Primero porque se eliminaría uno de los focos de tensión, con lo cual ya, por lógica, estabilizaría. Habría menos tensión. Si se elimina uno de los focos de tensión, pues lo lógico es que vaya a haber menos tensión. Me parece, Pero me parece. qué te hace pensar que eso traería consigo el fin de la tensión? Yo lo veo al revés. No, pues no, precisamente porque un Sáhara independiente que estaría precisamente sometido a influencias muy diversas, la de España, Mauritania, Argelia, Marruecos, precisamente se equilibrarían. No sería la situación actual donde hay una influencia dominante que ahoga a las demás. De esa forma sería pues un foco de estabilidad. Vamos, yo lo veo así. Yo creo que ¿Eh? cuantos más elementos hay en un conjunto, mayor es la posibilidad de que entre o sea, en entropía. Me parece elemental, claro. Pues yo creo que no, que es lo contrario, que es un lugar donde precisamente se podría producir pues una amortiguación de los choques. Pero bueno, Yo lo veo justo al revés, claro, mi visión es completamente distinta. Sigo pensando que el odio que Franco le tenía por Marruecos, porque claro, lo suyo, lo propio de Marruecos, lo propio de Franco era Marruecos. Cuando los sublevados deciden cómo van a organizar España, a Franco se le atribuye el alto comisariado en Marruecos, porque es de lo que sabía. Y claro, él hereda esto y en el año 50 se le suben a las barbas estos marroquíes y se quedan con el territorio por la fuerza. Y entonces, en vez de decir, bueno, pues mira, quédate con eso y déjame en paz, que hubiera evitado muchos problemas, pues no sabemos lo que quiso hacer porque no pudo hacerlo, porque se murió. Es decir, y entonces, claro, hay que entender que con independencia del derecho existen otras consideraciones. España estaba excepcionalmente mal organizada para hacer nada, porque estaba en no, una... pues ahora, No, 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 es que nosotros ahora
estamos en un régimen que encaja con lo que es Occidente más o menos, pero en aquel tiempo no. Es decir, no estábamos en la Unión Europea, no estábamos en la OTAN, no estábamos en nada. Y entramos en Naciones Unidas en el 52. Y no entramos antes porque de las Naciones Unidas dijeron que Franco había llegado al poder con la ayuda de Mussolini Sí, sí, eso y está claro, Hitler. sí. Exacto. Bueno, pues entonces nosotros Claro, se estábamos, murió en el 46. claro, muy, en una situación de debilidad extrema. Y entonces, eso ya es otra cosa distinta. Eso ya es, digamos, la fenomenología. Y entonces, entrar allí con las a tiros, pues el Estado español se acojonó. Es una cosa normal porque estaba en una situación excepcionalmente, de verdad. Vamos a ver, te voy a explicar. Esto lo he vivido yo. Se muere Franco y se inicia el cambio. En exteriores había gente, había diplomáticos que no sabíamos dónde estaban. Literal. Y solo éramos 650. No sabíamos dónde estaba, era un caos aquello, en fin, funcionaba. Pero como para meterte internacionalmente en una historia, liarte a tiros con la Marcha Verde, esto desde luego yo admito un mínimo de prudencia. Creo que fueron, es que no se podía otra cosa. O sea, imagínate lo que hubiera No, no, sido. yo vuelvo a decir que yo discrepo totalmente y que eso se podía haber disuelto Bueno, es incluso sin ningún muerto. una Pero opinión. vamos a ver, el enfrentamiento ya hemos pasado del enfrentamiento civil al enfrentamiento armado. Bueno, es que Marruecos no estaba en condiciones de hacer la guerra a España. Ah, no, Es no, que no, no, hubiese no. sido, No, no, evidentemente que no, y sigue sin pues ya estarlo. O está, sea, pues ya está, guerra, pues ya está. eso es evidente que no. Pero no es que no que no podemos ir a una guerra con Marruecos, leche. En el año Pero 78. vamos a ver, si Marruecos atacó militarmente a Argelia y perdió la guerra, Sí, si sí. Marruecos atacó a España en el año 57 y también se les echó el Sáhara. No, 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 en el año 57 nos atacó y se quedó con Ibn, si no te importa. Bueno, se quedaron con Ibni, pero no con el Sáhara. No, con el Sáhara no, porque tampoco lucharon por él, que yo sepa. ¿Entiendes? ¿Cómo? Que no lucharon, que yo sepa, no hubo guerra en el ¿Cómo Sáhara. que la batalla de Chera? No, no, ¿Dónde está Chera? no tenía ni idea. Chera está en el Sáhara, por Dios. Pero si es que en el año 57-58 no hubo guerra en Ibni, también lo hubo en el Sáhara, por Dios. Eso no Entonces, sabía. y ahí perdieron. El llamado Ejército de Liberación, pero que todos sabemos que estaba montado por Marruecos. Entonces, hombre, vamos a ver, había ya precedentes. Entonces, yo sinceramente creo que desde un punto de vista militar, el ejército español estaba perfectamente preparado, conocía el terreno, estaba con un entrenamiento excelente, con moral. Bueno, aquello fue evidentemente una derrota que fue provocada por Madrid y por Washington. ¿Para qué? Pues en el fondo, pues para que Juan Carlos tuviera las manos libres para hacer una transición. Ese era el objetivo, sin frenos. Porque evidentemente un ejército victorioso eh, hubiese sido un freno para Juan Carlos. ¿Por Claro, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hubiera sido lo contrario? Hubiera tenido detrás el apoyo de las Fuerzas Armadas victoriosas. sí, No lo veo. sí, claro. Por ejemplo, para legalizar el Partido Comunista, Pues sí, porque no, es que no hay, por ejemplo. no hay alternativa. Esto se Ah, discutió. no había alternativa. No, no había alternativa. Esto se Bueno, discutió mucho. sí, Yo yo recuerdo creo que lo que familias. aclara. Mira, había familias de toda la vida que se rompieron porque había unos pobres que estaban en otra guerra que decían que había que apoyar a Fraga, que era lo serio. Mientras que los otros que eran más listos y más pillos estaban clarísimos que lo tenían clarísimo que había que apoyar a Suárez. Y yo lo veía aquella disputa y decía, pero estos idiotas, ¿por qué estarán discutiendo? Pero es evidente que Fraga es el pasado, joder. Y efectivamente se pasaron 11 años la derecha hasta que lo entendió. Tenía que ser, no había otra. Es que es muy complicado de entender para algunos, ¿no? Yo creo que estáis metidos, sobre todo los catedráticos, estáis metidos en vuestra torre de cristal. Claro, yo es lo contrario. Yo estoy en las trincheras con el barro hasta las rodillas y lo veo de otra manera. Evidentemente que si hoy una guerra fue convencional, arrasamos a Marruecos. Pero ¿podía España en aquel momento organizar una guerra de verdad convencional con Marruecos? ¿Tú crees que sí? Por supuesto. Pues yo creo que no, de ninguna manera, y que no hubiera sido una buena idea de ninguna forma. Y luego, además, ¿cómo se dice esto? El resquemor histórico que hubiera dejado eso entre nosotros. Te recuerdo que Finlandia
que luchó contra los rusos. Sí, la guerra de Cuando, invierno. sí, cuando cometió un error terrible que fue declararle la guerra a Rusia, a la Unión Soviética, apoyándose en la Alemania nazi, ¿no? Llegó hasta las puertas de Leningrado, bueno, de San Petersburgo, ¿no? Que en aquel momento se llamaba Leningrado, me parece. Sí, Leningrado. Y ¿cómo se dice? No les rodeó con hambre, ni ¿cómo se dice? Ni los asedió, ni hizo nada, porque no quería crear malas memorias. Son muy buenos los finlandeses, aunque sean poco conocidos. Tuve el privilegio de vivir con ellos. Son tíos, en eso fueron excelentes. Y aquí no, aquí vamos a la guerra con ellos, los trituramos y ya está. Dice, no, pero por favor, no, no, que no es una buena idea, no, no, no es una buena idea, no hay forma. En fin, no sé. Creo que tengo una idea muy clara de que lo mío, lo que yo hablo, discuto y defiendo, no es lo que se defendería en una clase de filosofía moral ni en una clase de relaciones internacionales convencional. Esto es la fenomenología, o sea, lo que se produce en el espacio y en el tiempo o solo en el tiempo. Y entonces esto está manchado por la realidad y la realidad no es solamente lo que tú defiendes. Si es lo otro, pues vamos a la guerra y les ganamos. Dice, no, 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 no hagan eso. No derroten ustedes a Marruecos porque vamos a tener ahí a un país humillado justo enfrente. No, es otra forma de verlo. Sí, totalmente distinto de la que yo tengo yo. No, no, la que tienes tú no. La que tienen en general los intelectuales que están en esa torre de marfil maravillosa, que es la universidad. No, pues yo te voy a matizar. Yo creo que la mayoría de los intelectuales precisamente tienen la opinión que está sosteniendo usted. No, no, no. Solo hay que ver, bueno, pues a los intelectuales que publican con esas subvenciones del gobierno, etcétera, etcétera, el Pero Instituto eso no es y serio. todo. Son los que dicen que Rusia es Ah, muy estos no mala. son serios, ¿no? No, bueno, los que dicen que Rusia es muy Nada, mala porque ha no son invadido serios. Ucrania, no hacía nada y la han invadido los rusos. Hombre, por Dios, por Vale. favor, esos, por favor, pregúntame a mí, a ver si Rusia ha invadido o no ha invadido a un pobrecito país. No, no, yo estoy hablando de los intelectuales que hablan del norte de África. Bueno, y que Es, son, que bueno, que es la misma especie. profesores, profesores, Sí, sí. el comité Averroes, los del comité Averroes, por ejemplo, Ah, son todos los que dicen lo mismo que usted, lo mismo. pues ya ves, pues son profesores, pero Esos no son de Torre de Marfil, esos entonces. no, deberán ser de otra torre distinta, la torre del Ah, oro. vale, vale, Quizás vale. sean la torre del Tomamos oro, nota. la torre del oro. Es que esto de los intelectuales, mira, hay efectivamente intelectuales que se supone que son magníficos y tal, y sobre todo en el Instituto Elcano, ¿no? Estaba muy bien engrasado y tal. Y resulta que los que están ahora mismo al mando de la cosa en Kiev, capital de Ucrania, dicen que el padre de la patria, su padre de la patria, es Stepan Bandera. Sí, sí, el NAR. Y otro es también Román Sukievich. Entonces, si tú dices que lo que hay ahora mismo en Kiev son nazis y que se han sido escogidos porque son los que más odian a Rusia, te dicen que eso es desinformación rusa. Pero vamos a ver, Bueno, si usted está es un diciendo hecho, ¿no? viva, viva Que Stepan Bandera Bandera es y un viva nazi, ¿no? Sukievich, pero cómo va a ser eso desinformación rusa? Son nazis, yo no tengo la culpa. Pues Sí, esto es lo claro. mismo, esto es igual. Es Nadie parecido. lo duda, eso. No, Bueno, no, yo no lo ¿qué? dudo, vamos. ¿Cómo? ¿No lo dudas Que yo no tú? lo dudo. Yo tampoco, pero la mayoría de lo que tú llamas los intelectuales que podríamos decir de la Torre del Oro, sí, lee El País, lee La Vanguardia, lee El Mundo. En El Mundo me han acusado a mí de estar, ¿cómo se dice? Al sueldo de Putin. ¿Se entiendes? O sea, claro, 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 naturalmente, ojo, ¿eh? O sea que... Pues, sin embargo, hay otros que mantenéis ahí una visión. No, no, tu visión es, como diría yo, limpia y pura. Es un intelectual que lo ve con toda frialdad y esto es lo que hay que hacer. Pero yo, claro, lo veo de otra manera. Claro, tú dices, no, pues si vamos a la guerra con Marruecos, la ganamos y hacemos independiente al Sahara. Y yo digo, es una barbaridad. No desde el punto de vista de principios, ¿no? Desde el punto de vista de No, los bueno, hechos, no. una salvajada. No, 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 de ninguna manera. Eso nunca. No. No hay que humillar a un vecino, si se puede, vamos. No, no, no. Si no hay que humillar, hay que liberar.
Marruecos es una tiranía y precisamente esa eventual derrota hubiese servido para liberar al pueblo de una tiranía. Es decir, no es humillar, es todo lo contrario. El único que hubiera quedado humillado es el tirano. Un tirano al que quiero recordar que 3 años antes habían intentado asesinar los propios marroquíes. Es decir, que no, esa visión, no, es que se les humilla, no, si es que hubiese sido liberar al pueblo marroquí de una tiranía que es en la que siguen, porque precisamente esa política pro-marroquí que usted me está defendiendo es la que está fortaleciendo a la tiranía, al Magden, en definitiva. Entonces, yo tengo la visión opuesta, pero bueno, son dos visiones distintas No, yo vuelvo a y es repetir, bien que haya un debate de ideas, ¿no? bueno, vuelvo a repetir que lo mío es que no estamos, digamos que usted tiene toda la razón en lo que dice, pero yo también, porque lo vemos, son como dos realidades, son como dos realidades distintas. Usted lo que tiene en mente es, entramos, hacemos eso y ya está. Pero es que yo eso de la liberación no lo veo claro, porque he visto o estoy viendo qué pasa con las primaveras árabes, cómo han terminado. No era la primavera árabe. Yo no estoy hablando de las primaveras árabes. ¿Y qué cree usted que hubiera Vamos, pasado qué cree usted que hubiera pasado en Marruecos ante un lío de Ordago, una humillación general y todo el mundo se tira a la calle? ¿Qué pasa? ¿Hubiera venido una pero democracia vamos a ver. occidental? ¿Se hubieran hecho demócratas cristianos de izquierda todos de golpe? ¿Todos los No. musulmanes? Eso es una caricatura. No, no es una caricatura, es la Vamos, pura verdad. vamos a ver. Cuando estamos hablando de los años 70 y cuando Marruecos está llevando a cabo su política agresiva contra España, a la que cede el lobby, con esa entrega del Sáhara, etcétera, etcétera, y con todos esos discursos que se fabrican, ¿verdad? El peligro argelino, la Unión Soviética. Entonces, en ese momento, quiero recordar que Hassan II, en el año 65, poco antes, estuvo masacrando a su población que se había levantado por la mala gestión política y económica. En ese año 65, Hassan II, con la ayuda del servicio secreto israelí, asesina al jefe de la oposición en París. Poco después, en el año 71, creo recordar que ese año 71, aprueba el estado de excepción en todo el país. Luego tenemos los dos golpes de Estado. Luego, ya después de la ocupación del Sáhara, las revueltas del año 83 por la mala gestión. Es decir, realmente todo esto, estos individuos estén en el trono con el poder que tienen, es precisamente consecuencia de esa política condescendiente con el régimen marroquí. Es una opinión. Es una opinión que Es normal es una que el opinión. rey no solo tenga el poder absoluto político, sino que sea el dueño de más de la mitad de la economía del país. Es normal. Bueno, yo no. Eso es normal. A mí lo que sucede dentro de Marruecos es como lo que sucede dentro de Siria. No me importa demasiado, pero le debería usted fijarse en qué demonios ha pasado en Siria, porque estaba más o menos en una situación todavía peor que la de Marruecos. ¿Qué ha pasado Sí, en pero nada que Egipto? ver. Y en Egipto. ¿Y qué ha pasado en todos los países árabes donde ha habido la revolución del pan en Túnez? Sí, pero ¿Cómo que se... no tiene nada que ver. ¿Cómo que no? Todos son musulmanes, todos están en el mismo lío. Hombre, sí, Todos... bueno, todos son musulmanes, pero no, vamos a ver. En Siria tenemos una minoría de una rama chiita, que son los alauíes, hombre, que eran los que estaban en el poder. Sí, Entonces, hombre, no, eso no pasa en Marruecos. En Marruecos las divisiones o digamos, las fracciones, la segmentación del país está basada no en un tema religioso, sino en un tema étnico, bereberes, árabes, en un tema de otro tipo, histórico, el reino de Fez, el reino de Marrakech. En fin, hay toda una serie de elementos diferentes. sí, sí. No podemos comparar con Siria o con Egipto. Son dos realidades absolutamente opuestas. No estamos comparando eso, estamos diciendo qué sucedería si un misil, ¡pum!, hace saltar todo eso. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a convertir en una democracia Marruecos? No, Pues entonces, evidentemente. Pero una cosa es una dictadura y otra cosa es una tiranía. Entonces, ¿hay democracias en los países árabes? Pues no, no.
bueno, salvo en Líbano, me atrevería a decir que salvo en Líbano. Pero bien, ¿hay democracia en los países árabes? No, pero de ahí a una tiranía ya hay una diferencia. Por ejemplo, Túnez. Bueno, en este momento Túnez, pues podríamos decir que es una dictadura. ¿Es una tiranía? Túnez. No, o yo no lo considero así. Entonces, decir que la alternativa es una democracia occidental ya es un planteamiento que yo creo que no es correcto, porque hay más alternativas. Hay más alternativas. Es decir, la alternativa es eliminar un sistema que es el MAGCEN, que no lo hay en otros países árabes, aunque no sean democráticos. Entonces, decir, no, es que tal, no, no, ese planteamiento yo creo que es un planteamiento que no es correcto. No es correcto porque no es la alternativa al sistema actual, la única alternativa al sistema actual no es una democracia occidental. Hay otras posibilidades que en todo caso son más respetuosas con el pueblo marroquí que la que hay ahora. Eso no Esa interesa. es mi forma de ver. Y yo creo que hubiéramos ayudado a esa alternativa. Ya, muy bien. Hubiéramos podido ayudar a esa alternativa. Pero bueno, Yo no sé, es que no se puede saber. Es que no se puede saber. Nosotros lo único que podemos ver es, claro, lo único que podemos ver es cómo está Argelia, cómo está Libia o cómo estaba Libia, cómo estaba, bueno, Túnez también, cómo está Egipto, y luego cómo está el Oriente Medio, qué pasó en Irak, etcétera. Ver todo eso y tomar una decisión. Y la verdad es que no es que sea precisamente muy esperanzadora. El catálogo de lo que hay no es muy esperanzador. Yo no creo en absoluto que eliminar Almacén, como usted dice, fuese positivo ni negativo. Es decir, no sé. Para lo que es mejor para el pueblo, pero es que el problema es otra cosa. El problema es qué produce, qué distribuye y qué consume un país como Marruecos. Es básicamente una entidad que produce exclusivamente bienes agrícolas que ni siquiera están procesados. Sí, 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 ya es muy no. poco lo que tiene en Casablanca y tal, muy poco, muy Bueno, poco. pero es que Tánger se ha industrializado mucho. Que Sí, es que claro, ahora el coche más vendido en España se fabrica en Marruecos. me parece estupendo, pero lo No, a mí importante, no. A bueno, mí no, porque nos está comiendo nuestra industria automovilística. es A mí no me igual. parece estupendo. Pues si no fuera él, serían otros. Quiero decir, no tenemos No, un... no, no, es que antes no eran otros, es que antes no eran otros, por eso no me parece estupendo. Es que antes los coches más vendidos en España estaban producidos en España. ¿Por qué no puede seguir siendo así? ¿Por qué tenemos que dar facilidades a otros? No, 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 pues ¿Por hay qué? hay una cosa que se llama, yo no sé si ha oído usted hablar de ello en la facultad, se habla la globalización. No sé si le suena. No, no, la globalización es un cuento chino cuando hay ciertos intereses. Porque a mí que me expliquen, usted que ha sido embajador en el espacio soviético, en el espacio de influencia rusa, ¿cómo afecta la globalización a Rusia? Le desconectaron del código SWIFT y ¿qué pasa? ¿Que no han podido hacer ya más transacciones económicas? ¿No? No han podido hacer transacciones La, económicas ni financieras. la fuerza, Entonces, la si hay fuerza de globalización, Rusia, la fuerza de Rusia es que no sabe usted lo que es eso. Esto es una bueno, barbaridad. bien, por O sea, es supuesto, que, pero si o es que yo China, no Rusia, estoy diciendo eso, estoy diciendo que se pueden hacer las cosas de otra manera. Que si precisamente se están importando productos de Marruecos que están hundiendo a la economía española, es porque hay unos intereses que les han dado unos aranceles mínimos o cero. Porque si hubiera unos aranceles normales, eso no estaría pasando como está pasando. y esos aranceles son Y eso españoles. no tiene nada que ver. Claro, globalización y los aranceles, ¿qué pasa? Pero eso es la globalización, los aranceles. Pero los aranceles son, la pregunta es, ¿son españoles o son europeos? Bueno, pero ¿es que España no participa en las votaciones de la Unión Europea o qué? Claro, claro, por supuesto. Pregunto, No, por supuesto, pregunto. pero mi pregunta Bueno, pero es que, entonces, pues vamos vi- ahí. Entonces, el trabajo de los diplomáticos precisamente será que en el seno de la Unión Europea se convenza a otros estados.
para que no se aprueben esas cosas. Pero claro, si el Estado más directamente afectado, que es el español, tiene unos diplomáticos trabajando para Marruecos, porque claro, yo me imagino que sus compañeros que han estado trabajando a favor de estos acuerdos de libre comercio no estaban trabajando a favor de España. Bueno, es que a lo Me mejor, parece a mí. es que a lo mejor se ha implantado una filosofía colectiva en Europa que esa Ah, en ah. concreto no es buena para nosotros, pero a lo mejor otra sí que es muy buena. No sé cómo decirle, ¿no? La globalización no es que sea ningún camelo. Creo que se han escrito cosas muy penetrantes sobre ella. Le recomiendo en particular los estudios de Branko Milanovic y los estudios de Stiglitz sobre la desigualdad mundial. Creo que le darán una idea muy clara, aunque no sea derecho internacional, aunque no sea derecho constitucional español, y le puede ayudar. Es interesantísimo ver cómo dos personas preparadas y cultivadas ven las cosas de una manera tan radicalmente distinta. Una es una visión, la suya, es una visión teórica y muy bien documentada, muy, digamos, sólidamente estructurada, y la mía más bien es sobre la vía de las trincheras y el barro. El barro que es, naturalmente, lo contamina todo. En fin, le corresponde a usted ahora, y tiene el privilegio de los condenados a muerte, las últimas palabras. Las últimas palabras. No, bueno, yo simplemente, y creo que esas últimas palabras podemos estar de acuerdo a pesar de nuestras divergencias, ¿no? En lo que yo creo que ha quedado claro, a pesar de las divergencias, es en una idea que yo creo que la opinión pública solo recientemente está empezando a entender, pero que durante muchos años no ha entendido, me parece a mí. Y es que las relaciones con el norte de África, no solo con Marruecos, con Argelia, con Marruecos, con el Sáhara, con el norte de África en general, podemos incluirlo, Libia ya nos afecta menos, son mucho más importantes de lo que los medios y los partidos políticos han transmitido a la opinión pública. Y la prueba, creo, es que ni en los discursos de investidura, ni en los programas políticos, ni en los mítines, se le da el peso a estos debates que a mi juicio tienen y que solo cuando se producen situaciones muy críticas, momentos pues muy puntuales, como se dice ahora, estos temas aparecen ante la opinión pública y se dan cuenta de que son importantes. Quiero decir que creo que habría que prestar bastante más atención a todos estos problemas de lo que ahora se está bueno, pues viendo en los medios o en los debates políticos. Bueno, lo que pasa es que yo iría más arriba. España no tiene política exterior, no tiene ministerio, Bueno, claro, claro. no tiene Es ministerio, que este es el tema para mí más importante de no una tiene, política exterior española. no tiene, Para mí, no tiene ministerio de Asuntos Exteriores claro, claro, en eso estoy totalmente de acuerdo. y En no, eso estoy totalmente de y acuerdo. no No solo, hay. no solo eso, sino que el Ministerio de Asuntos Exteriores, si quiere estar presente en todas partes del mundo, no puede hacerlo solo. O sea, tiene que estar con él. La administración española tiene que tener una dimensión internacional y no la tiene. Entonces nosotros tenemos que entender, el ausente se equivoca siempre. Y nosotros nos equivocamos porque estamos ausentes, no estamos ahí. Evidentemente, el Magreb es una cosa muy importante para nosotros y está abandonada. Pero es que todo está abandonado. Quiero decir, vamos a ver, Marruecos y Portugal definieron su espacio de soberanía marítima para esto, como extracción de productos naturales, ¿no? No sé cómo se llama, zona exclusiva. 5 años antes que España, o sea, nos costó, ellos lo hicieron. 5 años después fuimos nosotros. Y somos de los tres y con diferencia el más fuerte, por ejemplo. Por ejemplo. Es un abandono absoluto, pero esto nos remite a otro caso distinto, a un problema distinto, y es que pocas cosas habrá, pocos nacimientos de una nación
habrán sido tan espectaculares, tan queridos y tan, diría yo, apreciados globalmente como es el nacimiento de la nación española. Los cuadros del 2 de mayo están ahí, ahí está Goya, todo el mundo del mundo mundial los conoce. A eso le siguió una guerra criminal que solo es comparable a la que los nazis llevaron a cabo en Bielorrusia y Ucrania. Cientos de miles de muertos, un verdadero horror. Y después de eso viene una constitución que por primera vez reconoce la soberanía del pueblo español. Artículo 2 es, junto con Estados Unidos e Inglaterra, perdón, Estados Unidos y Francia, las tres grandes constituciones de Occidente. Bien, eso se celebra con una fiesta autonómica de la Comunidad de Madrid. Y me, Estoy y completamente me de parece acuerdo. que ya con esto no hace falta que Esta no digamos, puede ser una fiesta regional. claro, claro, eso. Estoy absolutamente de acuerdo. Exacto. Entonces, claro, a partir de ahí todo lo demás, porque la política exterior es la proyección exterior de tu fuerza interior. Se acabó. Es lo que. Bien, don Carlos, ha sido una reunión muy interesante, aunque no es en realidad que Mucho. no es que discrepemos, es que son dos visiones distintas. Para que luego digan que todo esto de las entrevistas es para que todos digan lo mismo. No, 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 pero es que son como dos mundos aparte. O sea, uno es el que está metido en la universidad y pom, 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 y otro que dice, no, no, cuidado, cuidado. Ya sé que ganamos la guerra, pero no podemos hacer una guerra porque sería malo y tal. O sea, son dos visiones completamente distintas. Muy, muy enriquecedor, muy interesante. Bueno, pues muchísimas gracias y espero que volvamos a encontrarnos en Gracias. algún momento.